ir desde el álgebra buscando hacer un completamiento de cuadrados, ¿está bien? Ustedes en álgebra y geometría 1 seguramente habrán visto algo de eso. O podemos ir desde el análisis y buscar la forma canónica de la función. ¿Está bien? ¿Cómo lo trabajaron? Profe, y ese polinomio no se podría factorizar, ¿verdad? Y hay que ver si tiene raíces reales. Capaz que no tiene raíces reales. Lo podés factorizar. Lo que pasa es que si buscamos una factorización, capaz que igual no me sirve, porque ustedes todavía no han visto un método de resolución que en particular trabaja con la factorización de polinomios en funciones racionales. Entonces, a ver si esto Profe, escribe. a mí me quedó 1 sobre x más 1 al cuadrado más 1. 1 sobre el x al cuadrado, x más No, 1, x ¿no? más 1, todo eso al cuadrado. Claro, x más 1, todo esto al cuadrado, más 1. ¿Está Claro, bien? sí. Diferencial x. Si uno busca la antiderivada de esta expresión que uno tiene acá, ¿está bien? A ver. Para acá a Pedco. ¿Están viendo acá Pedco conmigo? Sí, sí. Sí, Bien. profesor. Tabla de integrales para descargar. Caramba, capaz que puedo dar la vuelta a esta. Ahí está. Ustedes fíjense que nosotros deberíamos buscar acá en esta fórmula, en esta tablita que nos están dando, algo parecido a lo que nosotros tenemos, que es 1 sobre algo que es con un x cuadrado más 1. A ver si tenemos acá eso. Sí, acá. Miren esta expresión que tenemos acá, a ver si la puedo copiar. Espérenme, me fui. Ay, no sé. Acá. Voy a copiarla. Esta expresión. Nosotros necesitamos usar, según la tabla de, ven que tenemos la variable al cuadrado más 1, que es similar a esto. Entonces nosotros en realidad, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que trabajar con una pequeña sustitución, porque ustedes fíjense que es solamente la variable al cuadrado. Entonces nosotros necesitamos respetar la forma. ¿Está bien? Y voy a hacer el primer método que ustedes van a empezar a utilizar, el método simple, que es de sustitución, es uno de los más simples. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo voy a sustituir una parte, ¿está bien? Voy a sustituir, hay veces que sustituyo todo y después todo lo demás me tiene que quedar abarcado por la derivada, ¿está bien? Es como hacer ese cambio de variable que solemos hacer con límites, para trabajar el límite especial, es como ese estilo. Nosotros necesitamos respetar esta expresión, y dice 1 más la variable al cuadrado. ¿Está bien? Entonces,
¿qué voy a decir? Bueno, mi nueva variable, suponete, la voy a llamar y va a ser el x más 1. Y bueno, si yo derivo, fíjense que al derivar miembro a miembro, esta me queda la derivo respecto de la variable en cuestión, y me queda la derivada de y igual, o ustedes hacen la derivada de y respecto de x, ustedes hacen esto así, ¿no? ¿Así lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Díganme. Sí, profe, así. Bien. Hacen ahí, ¿y cuánto me queda del otro lado? ¿Qué resultado me da? 1. 1, perfecto. Entonces de acá yo puedo decir que la derivada de y es igual a dx. ¿Está bien? Porque es como el de x por 1. ¿Está bien? Y ustedes fíjense que ¿qué me está pasando acá? Yo sustituí, ¿está bien? Entonces, y después ese delta x, con todo lo que está acá arriba, porque puedo pensar que es 1 por delta x, porque así de hecho era, yo debería haber puesto quizá 1 por delta x para que ustedes lo vieran, pero 1 por delta x es de x, delta de x. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Según esto, me va a quedar 1 sobre y cuadrado más 1 por di. Y ustedes fíjense que esta expresión que tenemos acá es esta que tenemos acá. Nada más que acá está en variable x, pero bueno, en variable x con su dx correspondiente. En variable y con su di correspondiente. Y tiene exactamente la forma que me da esta integral. Y bueno, según lo que me dice, la antiderivada, ¿está bien? La antiderivada de esta expresión, de esta función, es, podemos escribir, nosotros por lo general escribimos TG, pero bueno, escriben tangente a la menos 1. ¿Qué es tangente a la menos 1? ¿Es 1 sobre la tangente eso? ¿Cómo será eso? ¿O será el arco tangente? A ver, déjenme que vuelva a mirar cómo escriben las funciones. Fórmula de integración. Feo que la escriben. A ver, déjenme que me fijo. Vuelvo acá. Vamos a escribirla así en principio como sale acá, en la tabla. No de C, ¿no? De I. Pero ¿qué me pasa? Y yo nosotros necesitamos volver a la variable inicial. ¿Está bien? Entonces, para terminar con la respuesta, vuelvo a la variable inicial y voy a decir, es la tangente. ¿Pero qué representaba I para nosotros? I era el x más 1. Más C. Y esta que tenemos acá, tiene un pequeño... ¿Están conmigo, chicos? Sí, sí, profe. Porque como se me tarda en que aparezca,
tiene un pequeño, tiene este, ay, esto de internet me mata. Bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Que sale tangente, que sería, según lo que tengo acá, es la tangente de la variable y. Yo lo escribí tal cual me aparecía acá, con esta nueva variable. Bueno, pero yo tengo que dar la respuesta en variable x y mi función estaba en x. Entonces vuelvo y digo, me queda así. ¿Está bien? Hay veces que esto que yo escribí acá en verde se hace como en un cálculo auxiliar, pero se tiene que ver en la hoja, ¿eh? No por ser cálculo auxiliar es menos importante, de hecho es lo más importante en esta parte. ¿Se entendió Profe, ahí? Sí, ¿y ahí lo dejo planteado como tangente a la -1 o le puedo poner el arco tangente? arco tangente. Es el arco tangente. No sé por qué yo quería fijarme, por eso es que no sé si el SIL, ¿ustedes tienen el SIL como bibliografía? ¿Cuál, profe? El SIL. Ah, no, ni idea. O sea, yo lo que leo es siempre el Steward y el Leighton. Usan el Leitol. Sí, va, lo que yo uso nomás, aparte es lo que yo tengo. Ah, Pero no, yo no he pero no usado. lo tienen, me parecía a mí que lo tenían al SIL, el libro, que es Denis G. SIL. Ah, sí. Ah, Me pareció que lo tenían se los habían dejado en la bibliografía, pero ahora sí, sí, sí. no Lo estoy tenía. muy segura. Quería fijarme si tenían en la parte de derivadas otra forma de la tablita, ¿no? Espérenme. De la 122 es 122. Espérenme, a ver, para ver qué tienen, si hay si hay tablas de derivadas. Pero sí, es el arco tangente. Yo escribiría el arco tangente, porque esa forma de escribir es confusa, porque parece que fuera 1 sobre la tangente eso, cuando uno escribe la -1, al menos en nuestra notación matemática. Ese tangente a la -1, en general uno lo lee de la calculadora. Ustedes tienen los programitas, seguramente trabajan con programitas o no. Sí, para corroborar sí lo usé. Claro. ¿Y qué te da el programa? ¿Qué te dice el programa? Arco coseno. Arco Arco coseno. tangente. Arco No, sí. tangente. Arco tangente. Claro, Ah, arco sí, sí, sí. tangente, sí, sí. Sí, porque la expresión esta que tenemos ahí en la tabla, sí, es un poco confusa, porque pasa eso, ¿no? Que cuando uno escribe la -1 en nuestra notación, nosotros pensamos en la potencia de la -1, a no ser que sea la f, ¿no? Cuando uno escribe f a la -1, uno está escribiendo ahí que estamos dando cuenta de la inversa. Pero cuando escribimos la forma de la inversa, no ponemos coseno a la -1 o tangente a la -1, ponemos arco, tangente o arco, coseno o arco. Por eso que quería fijarme en cómo se les daban en las otras tablas, a ver si aparece mejor alguna, pero no sé si hay tablas acá. Bueno, sí, escriban arco tangente, escribamos arco tangente nosotros. Ahí se los cambio. Ahí se los cambio.
Voy a borrar acá. Y vamos a poner arco tangente. Ahí está. Arco tangente de x más 1 más c. ¿Está bien? ¿Se entendió? El 2G lo tenían que sacar por tabla. Lo que pasa es que no es directo por tabla, no es tan directo, digamos. Ahí es donde empezamos a utilizar o donde empezamos a ver la necesidad de usar estos métodos de integración, que en principio con el más sencillo que uno empieza a trabajar es con el método de sustitución. Reemplazamos, digamos, podemos reemplazar la función y después todo lo demás, una parte, digamos, de la expresión, y como que después todo lo demás me tiene que quedar cubierto con el delta X, digamos, porque hay veces que acá me puede llegar a quedar, suponete, una expresión acá con el de X. Bueno, eso tiene que estar cubierto acá, como en la parte de acá arriba. ¿Está bien? Más o menos, digamos, en la sustitución vieron que yo no hice todo lo que está acá abajo, hice una parte. Pero lo otro que está acá arriba sí me debería quedar cubierto. Hice una parte y la otra, ustedes fíjense que no tiene variable, es una constante, entonces después me fijaré cómo trabajo con esa constante sumada o restada en el caso que me quede. ¿Está bien? Fíjense cómo uno hace estas sustituciones. ¿Se entiende? Quizá al principio Sí, cueste un poco. sí, Al principio, como en todo, capaz que cuesta un poco, pero tienen que animarse y fijarse cómo les tiene que quedar la sustitución. Y bueno, me queda cubierto, ¿qué cosa? No me puede quedar cubierta una parte de la suma. Supónganse que acá hubiera una suma con variables. No me puede quedar cubierta solo una parte con una variable. Tiene que quedar cubierto todo porque este delta, este dx, va a tomar a todo lo que está acá arriba. ¿Está bien? Bien. No sé si necesitaban que miráramos otro. Profe, ¿sabe que yo tenía una duda de cómo resolver un ejercicio que hubo en el cuestionario que hubo hoy? No sé si le puedo compartir pantalla, mostrar el ejercicio o algo. A ver, espérame que dejo de compartir y te Perfecto. habilito a compartir. Espérame. Fíjate ahí si puedes compartir. A ver, profe. Ahí lo puede ver, profe. Ahí sí. Es sobre ese ejercicio porque le cuento, yo formé un triángulo, no sé si me Ajá. explico, y para calcular lo que sería dx sobre dt, calculé la tangente de eso, y después no sé cómo seguir, profe. O sea, me dio el resultado, pero no estoy seguro si está bien. A ver. No sé si lo podríamos hacer entre todos ahí. Fijémonos. Es el 3, ¿no? No es el de abajo. El 3. No, no, este que está marcando acá. Ok, listo. A ver, ahora sí, deja de compartir. Perfecto. Bien. A ver si puedo. Ya me quiero. Como que hay un micrófono prendido, profe, ¿no? Sí, hay un micrófono prendido.
Catherine, me parece que tenés un micrófono prendido. Catherine Álvarez. No debe estar, profe. Creo que igual usted la puede silenciar. Sí, ahí voy a ver si... Ahí se silenció. Gracias, Catherine. Bien. Espérame que voy a copiar la foto, así no... Bien. ¿Qué imagen? A ver cómo sale acá. A ver si se pega esto. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí está. Este es. Bien. Entonces, tenías este ejercicio. El ángulo de elevación del Sol decrece a razón de... Entonces, suponete que... me hago esto, ¿no? Y suponete que el Sol empieza a salir, ¿no? O ponele, no sé, si ponemos el horizonte del otro lado, a ver cómo lo... El Sol sale, ponele, y hace como algo así, este sería el ángulo de elevación, ¿no? Este. ¿Está bien? Así más o menos hiciste el gráfico. Claro, profe. Igual. Y ahí paré como el edificio, como el ángulo 90, ¿no? Del otro lado. Claro, dice, entonces el ángulo de elevación del Sol decrece. Ah, pero está bajando, en realidad la dirección debería haber Claro, yo sido... lo hice para el otro ¿no? lado. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, este ángulo entonces es el que está decreciendo. Ahí les voy a hacer flechita mejor acá, así, haciendo eso. Bien, a razón, entonces me está dando un cambio ahí, ¿no? Una razón, un cambio para ese ángulo que vamos a llamarle θ. Canela. Disculpen, chicos, Decrece. Como decrece lo voy a pensar así. Radianes respecto de horas, dice ahí. ¿Está bien? Entonces tengo eso. El ángulo de elevación del Sol decrece a razón de eso. ¿Qué tan rápido se incrementa la sombra de un edificio? Claro. Entonces, claro. Entonces nosotros tenemos el edificio este puesto acá. Supónganse. Está bien, ¿no? Sí, profe. O sea que la altura de ese edificio sería 400, ¿no? La altura de ese edificio no cambia. Eso es 400. Claro, siempre. Sí, sí. Claro, esto es 400. ¿400 qué es? Metros pies.
Sí, 400 pies. Eso no cambia. Lo que se está moviendo de alguna manera es esto que de alguna, este cosito que yo dije acá, ese como que se está moviendo, ¿no? Porque a medida que va bajando, eso va a ir aumentando. ¿Está bien? Entonces ahí, en realidad, yo tengo, vos fíjate que si a toda esta medida, pensemos en eso, que si a esta medida, ya que tengo acá formado este triangulito acá, a esta medida yo le llamo X. En realidad yo tengo acá como un delta X, ¿no? Tengo un dx a dt, porque ese es el que está variando, ese va aumentando, digamos, ¿está bien? Toda esa longitud va a ir aumentando. Yo tengo eso. Ahora, y por ese en particular es por el que me está preguntando, ¿qué tan rápido se incrementa la sombra? Eso es lo que me está preguntando, por este. Ese es el que me pregunta, ¿no? Claro, profe, eso tenemos que encontrar. Claro, ese me pregunta, pero ¿cuándo me lo pregunta? Entonces me dice cuándo el Sol, cuando el ángulo de elevación del Sol, es decir, cuando ese tita sea igual a pi sobre 6. Entonces yo tengo que empezar a ver qué me relaciona. Vos fíjate qué me relaciona lo que yo quiero encontrar con los datos que tengo. Es decir, esta medida, que es la medida de un cateto, con el ángulo de elevación o de decrecimiento del Sol, digamos, y con la altura del edificio, que esa no cambia. ¿Qué tendría ahí? ¿Con qué lo relacionamos? Profe, yo, por ejemplo, eso que está ahí lo relacioné con la tangente. Bien. Muy bien. Porque ahí me Entonces, daría, digamos, la adyacente y me daría lo que es X, ¿no? claro, muy bien. Entonces, muy bien. Nosotros tenemos la tangente de tita. Que la tangente de tita, la razón trigonométrica, es coseno de tita, perdón, seno de tita sobre coseno, ¿no? O vamos a escribirlo mejor con la razón de los lados, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Escribámoslo así mejor. Es mejor. Y entonces, lo que decíamos recién, el cateto opuesto, que es la altura del edificio en este caso, no cambia, ¿no? Ese no cambia. Para nosotros, si yo lo pongo otra vez, ahora haciendo referencia a nuestro dibujo, tenemos el cateto opuesto que mide 400. Ese no está cambiando. Sobre SX. Y este es el X que está variando. Y el otro que sufre variación es el ángulo. Entonces, bueno, yo tengo que llegar a ver estas razones de cambio. Entonces tengo que derivar. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de la tangente? ¿Cómo me queda la derivada de la tangente? Profe, ¿y ahí no podríamos decir que tita, reemplazar tita por pi sextos? Todavía no, porque yo necesito primero tener la variación y ver qué es lo que surge ahí, a ver qué es lo que sale, porque si no, si vos digamos, si vos la reemplazás ahora,
va a ser una constante en ese momento. Entonces, cuando vos derives, te va a quedar igual a 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, no la pienso ahora acá. Y capaz que después me fijo qué es lo que está pasando. Vos fíjate que voy a derivar. Derivo. ¿Y cómo me queda la derivada de la tangente? ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Es la secante al cuadrado o no? O 1 sobre coseno al cuadrado. ¿Está Sí, bien? secante al cuadrado, profe. Bien, yo le voy a escribir como 1 sobre coseno cuadrado de tita, porque hay veces que me dicen secante y no sé, como que estoy como medio lejos cuando me dicen secante. Entonces necesito verlo en relación a los senos, a los cosenos. Bueno, pero ahí derivé a la tangente, a la función que está por afuera, ¿está bien? Y ahora tendría que pensar en qué estaba cambiando acá. Bueno, no está cambiando sobre solo la tangente. ¿Por qué cambia la tangente? Es decir, porque está cambiando el ángulo. Entonces yo tengo acá un cambio de nuestro ángulo respecto del tiempo. Y acá, ¿qué me va a quedar en la derivada de esta función que tengo en el segundo miembro? Pueden pensar en esta función así. En esta la pueden pensar así. ¿Cómo me queda la derivada de esa función? Es menos 400 sobre x, profe, ¿no? O x cuadrado. X A ver, cuadrado. Pero eso es si yo derivara respecto del x. Yo estoy pensando en que esto está cambiando. El x está cambiando respecto del tiempo también. Porque estoy haciendo como una derivada implícita, recuerden eso. Ahora estoy derivando respecto de t. ¿Está bien? A cada función tengo que verla respecto de t. Entonces, bueno, ahora sí, ¿ves? Acá es donde yo decía, bueno, porque estoy mirando esta variación y acá digo, ¿cuándo? Ah, cuando tita vale pi sobre 6, entonces ahí sí reemplazo, ¿ves? Ahora sí, porque si yo reemplazo acá me queda tangente de pi sobre 6, es una constante. Acá, porque es en el momento de cambio, ahí es cuando uno mira qué pasó, le saqué como una instantánea en ese cambio, una foto instantánea, y me quedó el ángulo reflejado en esa instantánea con pi sobre 6. Ah, bueno, entonces ahí, en ese segundo, en donde yo le saqué la foto en el cambio, entonces me queda 1 sobre el coseno al cuadrado de, espérenme, pi sobre 6. El cambio del ángulo, ¿está bien? La derivada de tita respecto de t, ¿qué me da? ¿Cuánto era? Que no lo estoy viendo acá, díganme ustedes. eso era 0,25, profe. Pero menos 0,25, ¿no? ¿Por qué menos, profe? Porque decrece, Ah, está bien. ¿está bien? Igual a menos 400 sobre el x. Y ahí también, cuando yo digo el x, ¿en qué momento? Entonces ahí para reemplazar ese x, que también tengo que mirarlo acá, yo tengo que mirar, bueno, ¿en qué momento ese x? Entonces ese x que tengo acá, para ese x, es que yo voy a tener que hacer esto. A ver, ¿qué teníamos?
teníamos este ángulo que en el instante en el que le saqué esa instantánea era pi sobre 6, porque ahí es donde lo estoy mirando. ¿Está bien? Y este que tenemos acá es la altura del edificio, que es de 400. Y entonces, ¿cómo me queda el valor de X en este caso? Y entonces, ¿con qué lo relaciono? Lo vuelvo a relacionar con nuestra tangente, pero acá, tangente de pi sobre 6 es igual al cateto opuesto sobre el X. Y la tangente de pi sobre 6, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la tangente de pi sobre 6? La tangente de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 3. Bueno, por X igual a 400. Entonces, acá lo voy a seguir al costadito porque no me queda lugar. Acá sí va una doble flecha porque es una equivalencia. Entonces me queda el X va a ser igual a 400 por 3 raíz de 3. ¿Está bien? O lo que podría pensar acá, si racionalizo un poco para que me quede mejor, no sé, no, vamos a dejarlo así porque capaz que me sirve así. Lo que sí puedo hacer es resolver un poco ahí. Quizá no. Bueno, ahora vemos, ahora vemos. El raíz de 3 sobre 3 no estaría dividiendo, no pasaría dividiendo ahí. Sí, por eso puse es el 3, vos fíjate que acá el 3 está dividiendo. Entonces lo pasé multiplicando. Ah, claro, tiene razón. La raíz de 3 que está multiplicando, entonces me queda dividiendo. Es como multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿Está bien? Sí, bro, ya lo entendí. Entonces me queda, si reemplazo ahora lo que es X, fíjense, lo voy a poner acá en negrito, y me va a quedar 400, que está elevado al cuadrado, porque el X está elevado al cuadrado, entonces miren, lo voy a escribir así. ¿Está bien? Por 3 raíz de 3. Y 3 raíz de 3 elevado al cuadrado. Chicos, O sea, tienen hay un un micro micrófono activado. abierto. Entonces me queda 9, porque es el 3 al cuadrado, sobre 3, porque es la raíz de 3 al cuadrado. ¿Se entiende ahí todo lo que hice? ¿Las cuentas? Entonces acá yo voy a simplificar el 3 con el 9, y acá me va a quedar un 3. Ahora voy a simplificar, porque acá es 400 por 400 en el denominador. ¿Está bien? 400 por 400. Bueno, voy a simplificar uno de esos que tengo ahí con el 400 que tengo arriba. Entonces me queda 400 por 3 acá abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. De X a dt. Bueno, ¿cuál es mi objetivo? Tengo que tenerlo presente. Mi objetivo es despejar este. Ese es mi objetivo. Porque por eso me está preguntando, ¿o no? Por la sombra. Era la sombra. Bueno, y entonces me fijo qué pasó con esto. Ustedes fíjense que este que yo tengo acá, escrito acá,
es menos 1 sobre 1200, ¿no? Porque es 400 por 3. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el coseno de pi sobre 6, dijimos que era raíz de 3 sobre 3. Entonces ustedes fíjense que lo voy a escribir así. 1 sobre raíz de 3 sobre 3 al cuadrado, ¿está bien? Por menos 0,25. Y ustedes fíjense que acá lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1200. ¿Está bien? Ese menos 1200 es el que nosotros teníamos ahí, porque es menos 1 sobre 1200, el que tenemos acá. ¿Está bien? Y me queda de x. Ustedes fíjense que acá cómo me va a quedar la cuenta. Me va a quedar. Eso es este al cuadrado, es 3/9, pero es 1 dividido 3/9, que es 9/3. Esa cuenta me da 9/3. ¿Me están siguiendo con las cuentas? Las estoy haciendo en lo posible sin calculadora, igual después lo voy a tener que hacer con, no sé. Acá esto me da, fíjense, esto me da 3. El 0,25 es 1/4. Y 1200 dividido 4, eso me da 300. Así que, y ustedes fíjense, menos por menos me da más. Y 3 por 300 me da 600. Entonces parece que la respuesta fuera 600, no sé cuánto era. 400 les quedó acá. Era la respuesta correcta, me da 600 a mí. 900, perdón. ¿Habré hecho mal alguna cuenta? Profe, yo la seguí hasta el último paso y me dio bien, así que al final. ¿Y dio 900? A mí me dio 400, que era la respuesta correcta. Ahora estoy viendo si encuentro algo raro. Capaz que yo hice mal la cuenta. A ver, espérame. Entonces. Porque eso es. A ver. ¿No está mal esa parte de coseno al cuadrado sobre pi sobre 6? A ver, me fijo. Coseno de. Porque ahí puso que era raíz de 3 sobre 3, pero raíz de 3 sobre 3 no era la tangente de pi sobre 6. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto es raíz de 3 sobre 2. Gracias. Muchas gracias. Ahí está, ahí está. Y entonces esto me va a dar 4/3. Y este 3 va a simplificar a este, que es 100. Ahí está. Muy bien. Era ese error. El error de cuenta. Perfecto.
es igual al de X, lo estoy escribiendo hacia el costado porque no me alcanza para no dar tanta vuelta, entonces el cambio entonces es de, vamos a poner acá al final la unidad, ¿sí? Serían pies sobre horas. Y esta sería la respuesta entonces. Menos mal que llegamos. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí el ejercicio? Sí, yo planteé algo distinto al principio. No sé si está bien y me confundí después o si ya de entrada está mal. ¿Qué planteaste? Puedo decirle y sí. Primero, Pitágoras, puse que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y después que la sombra es la componente X de la hipotenusa. Y usé esas dos ecuaciones y me quedó una expresión con Lo que pasa es que ahí vos fíjate que todo elevado al cuadrado, la medio fea, expresión, y eso lo derivé. claro, la expresión de, a ver, vos usaste Pitágoras en esta parte seguramente, ¿o no? En esta, Sí, claro. Sí, sí, lo que sí es que ahí lo que te quedaba era fijarte cuánto, si vos necesitabas la hipotenusa, ahí tenías que fijarte cuánto vale ¿está bien? Y bueno, y después por pero Pitágoras sacarlo. claro, pero como tenía dos ecuaciones, reemplazaba la h, la hipotenusa, A y ver, se iba. No me quedaba una función en términos de la hipotenusa. a ver, decime cómo lo planteaste. Dale. Dictame otra vez. Sí, la primera ecuación Ujú. es h al cuadrado igual 400 al cuadrado más x al cuadrado. Y la segunda ecuación, x al cuadrado es igual a h cuadrado por coseno cuadrado del ángulo. Cuadrado por coseno cuadrado de tita. Esas dos. La de abajo la elevé al cuadrado para poder reemplazar la h. Ah, entonces acá te queda coseno cuadrado también, ¿no? Sí. Y la h de arriba, esa igualdad la reemplacé abajo. Y me quedé con la expresión de abajo. A ver. Sí, ahí hay que tener cuidado más que nada con las variaciones, con que vos detectes bien cuáles son las variaciones. Me parece que igual anda porque el H que está variando, a no ser que uno te hubiera pedido, digamos, cómo varía H, ¿no? Cómo varía ese rayo. Pero sí, porque tenés un sistema de ecuaciones con dos variables, digamos. Sí. De dos ecuaciones con dos variables, entonces sí, puedes encontrarlo. O sea, ese planteo está bien, me confundí después, porque después me dio cualquiera. Sí, ahí yo tendría que mirar bien qué cosas están variando, ¿no? Porque ese H, vos fíjate, ¿cuándo yo uso ese H al cuadrado? ¿Cuándo es que tengo que usar? Eso es lo que tengo que pensar ahí, ¿no? ¿Cuándo es que yo Bien. tengo que usar la parte esta que vos estás usando de la hipotenusa? ¿Cuándo la tenés que usar? No entiendo la pregunta. Yo reemplacé y me olvidé de Claro, la vos h y no me volvió a reemplazaste aparecer. ahí. Claro, Sí. que ahí cuando vos estás haciendo este reemplazo,
estás como usando esta parte del instante, digamos. Estás usando otra relación, digamos, ¿no? Ahí es donde, ¿me entendés? Vos estás usando esta condición que vos tenés acá, las estás usando como la condición, pero vos usaste el H y lo reemplazaste acá. Sí. Usaste este 400 más el X al cuadrado y lo reemplazaste acá. Entonces ahí como que te va a quedar todo junto, porque en realidad ese dato que nosotros tenemos de este pi sobre 6 en particular, lo estamos usando en el instante en el que sufrió esa variación, digamos. Como que yo solo es tengo la válido ahí. función, después la derivo y ahí es donde reemplazo, no la reemplazo antes, porque ahí donde la reemplazás antes quizás te queden constantes. Es lo que nos pasaba a nosotros. Claro. Si yo la reemplazo acá, en este momento, donde tengo la tangente de tita, entonces si yo la reemplazo ahí me va a quedar una constante. Y no está bien, porque no es en minutos antes de no, es en el instante de la variación. ¿Está bien? Porque eso es lo que te dice cuando, ves que te dice, ¿cuánto vale el cambio que sufre la sombra cuando pi es igual cuando tita es igual a pi sobre 6? Entonces, es en ese segundo, digamos, en que está sufriendo la variación. Si vos haces como ese cambio antes, podés estar reemplazando ahí como constantes, reemplazando o haciendo algo que variaba, lo estás haciendo constante de antemano, digamos. O sea que de esa manera no hay forma de plantearlo bien. Es que yo tengo lo voy a mirar mejor, ¿está bien? Está bien. A mí no me convence mucho, pero déjame que lo miro y bueno, te termino de responder la próxima clase, ¿te parece? Bueno, Así lo miro. dale, gracias. Y veo qué pasa ahí, porque así hago el trabajo que vos hiciste. Sí, me parece Dale, bien. dale, Dale. hago el trabajo que vos hiciste porque vos hiciste acá el reemplazo. Entonces yo tengo que ir fijándome en eso. ¿En qué pasa cuando hacemos ese reemplazo? Si es correcto o no hacerlo. ¿Está bien? Y me fijo ahí después en el entremedio, porque vos después derivaste o no. Sí. Claro. Ahí cuando vos derivaste, tengo que fijarme ahí qué es lo que está pasando cuando estás derivando. Me tengo que fijar. Yo en principio, Bueno, como te la digo, próxima. claro, yo en principio no lo haría así tan de corrido, porque por ahí, como te digo, hay veces que uno hace esos reemplazos, y estamos reemplazando quizá algunas constantes. Estamos poniendo constante a cosas que están variando en realidad. Sí, ¿Está bien? sí, entiendo eso. Entonces déjame que lo miro bien, hago bien el proceso que vos hiciste, me convenzo, a ver si está bien o no, y te lo aseguro en la clase que viene, ¿te parece? Así me lo dejas pensar un ratito. Bueno, gracias, profe. Decime tu nombre, así después te busco y te llamo en la próxima clase y te digo, no sé, es así, así me lo dijo Sí. anotado. Dale, León me llamo. León, voy a anotar Peguelín. acá. ¿León va con acento? Sí. Bien. Dale, así después esa es mi tarea, así yo después lo miro. Tarea para mí. Así lo miro y me fijo. En principio, digamos, el proceso al que quizá uno está habituado, quizá hacemos la gran mayoría de los profesores, es este que hicimos recién acá
nuestra pizarra. Como les digo, no es lo que a mí me parece en principio con respecto a lo que León nos comentaba que había hecho. No quiere decir todavía, no quiere decir que lo que él haya hecho esté mal. Quiero mirarlo. No quiero decirle que esté mal cuando en realidad puede llegar a estar bien. Quiero mirarlo bien. ¿Está bien? Bueno, esa es mi Igual tarea. claramente no era la forma más corta. Claro, no sé, porque ahí tengo que fijarme en con qué me encuentro, ¿me entendés? Por ahí tengo que fijarme en eso, con qué cosas me encuentro, en qué cosas estoy pasando a llevar, eso quiero fijarme. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Porque es cierto, digamos Pitágoras, pero bueno, déjamelo que lo pienso, porque por ahí voy sacando conclusiones acá en el entremedio, en voz alta, y capaz que va por otro camino. Capaz que hay otras cosas que tengo que mirar. Pero déjamelo que lo miro. Y cualquier cosa, le paso la posta a Alicia o a Marta. Pero déjamelo que lo miro. Bien. Bien. Díganme ustedes en qué están. Esto igual el procedimiento que acá hicimos quedó claro, excepto que me había equivocado en el coseno ahí de pi sobre 6, que no era lo mismo que la tangente. Gracias a Dios hay gente atenta. ¿Quedó claro el proceso, por lo menos que hicimos acá? Después miro yo lo de León y lo miramos entre todos si quieren, la próxima clase. Pero en principio este procedimiento quedó claro, el que desarrollamos. Sí, profe, me dice Darío. Gracias, Darío. Bien. Darío, ¿qué imagen necesitaba sacar? Porque se pueden volver hacia arriba para sacar una imagen. Recordá, Darío, que te puedes meter desde el link, pero decime y vuelvo hacia arriba. Gracias, Jeremías. Arriba del todo, en este chat, está el link. Ah, sí, León dice. Sí. Voy a volver un poquito más arriba, porque pasa de que estoy algo confundido con algo y quería ver si de lo que estaba resolviendo estaba en lo correcto. Ok, espérame que voy a hacer esto para que vuelva a la normalidad la hoja. Ahí vuelve a la normalidad. Voy a agrandar un poquito. ¿Eso? ¿Ahí ven? Sí, profe, yo lo que no entendí es que al momento de poner abajo la raíz de 3 sobre 2, es sacando la tangente que estaba sacando sobre los lados del triángulo, o como ahí es un poquito que me confundí. Acá, en esta que tengo acá, tangente de pi sobre 6. Sí. Claro, acá en la tangente donde dice... ¿Cómo? Sí. En esta, la tangente de pi sobre 6, recordemos que la tangente es lo que pusimos acá, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto, fíjate que es 400. Y el cateto adyacente es la variable x. ¿Está bien? Entonces yo necesitaba saber en ese instante, ¿está bien? ¿Cuánto vale x?
Y de ahí es de donde saqué. ¿Está bien? De este paso a este paso lo que hice fue derivar. Acordate de la derivada de forma implícita. Ah, bien, bien, la implícita. No, Claro, esa parte porque no la estaba viendo. Claro, porque acá yo derivé la tangente de tita, entonces me queda la secante al cuadrado, que yo le escribo así a la secante al cuadrado, 1 sobre coseno cuadrado de tita, pero podés escribir secante al cuadrado por la derivada de tita respecto de t, porque esto es lo que está variando. Esta es la variable respecto de la cual uno deriva. Entonces, bueno, después reemplacé los datos. Vos fijate que este tita, ¿cuándo lo estoy mirando? Lo estoy mirando cuando vale pi sobre 6, porque es en ese instante. ¿Está bien? Pi sobre 6. Y entonces me queda raíz de 3 sobre 2. Al cuadrado. A vos seguramente si sacás con la calculadora, sacás la secante al cuadrado, te va a dar 2 raíz de 3 al cuadrado. Si lo haces con Ahí la me equivoqué, profe, porque no me dio el mismo resultado. Ahí me dio cualquier cosa de lo que me dio. Claro, fíjate porque, y acuérdense que cuando ustedes trabajan, que estamos trabajando con funciones, con la función tangente, entonces tienen que pensar en que tenemos que poner nuestra calculadora en radianes. No tenemos que usar el modo DEG, porque el modo DEG es para ángulos, es para cuando trabajamos en grados. ¿Está bien? Entonces, cuando yo pongo así en la calculadora, coseno de pi sobre 6, tengo que poner mi calculadora en radianes. En el modo radianes. Aparece una R, tiene que aparecer una R en el visor de la calculadora. Profe, disculpe, eso le quería preguntar. Ujú. A la hora de hacer un ejemplo, una cuenta como esta, ¿podemos usar la calculadora todo el tiempo en radianes o tenemos que ir saltando entre radianes No, podés usar la y grados, calculadora en digamos? radianes. Yo a la hora de usar el pi usaba radianes, pero... Claro, podés usar la calculadora en radianes. Ah, bien, Ujú. gracias. Pues ya me estaba volviendo chiflado Vamos, cambiar la claro, calculadora. no, es que en realidad el cuidado lo tenemos que tener más que nada cuando usamos las funciones seno y coseno. Que las funciones seno y coseno, ustedes fíjense que nosotros trabajamos con funciones de R en R en análisis, entonces tenemos que pensar que vamos a trabajar con números reales. A ese número real se le asocia un radián, que está relacionado con la circunferencia trigonométrica y demás. Pero bueno, por eso es que nosotros necesitamos la calculadora en radianes. Si vos querés saber cuánto vale el coseno de pi sobre 6 y si querés hacer la conversión para saber cuánto vale, hacer la conversión de pi sobre 6 a grados, ¿está bien? Pero lo mejor es trabajar con la calculadora en radianes. Ah, dale. Muchas gracias, profe. ¿Está bien? Bien, no sé si preguntaban acá alguna otra cosa. ¿Me pasan el link? No me Profe, aparece. Sí. yo tenía una duda, viste, en el cuestionario que estaba. Ajá. Había uno que no pude calcular, no, mejor dicho, en cómo calcular, porque no me dio exactamente lo que tenía las opciones. Ujú. En donde decía el límite de x0, seno de x, por ahí utilicé ¿Tenés la foto? Espérame.
Dejo de compartir. Eh, ¿Tenés foto?